Mi nombre es Padre Antonio, y durante años he servido a Dios con devoción, guiando a los fieles, predicando la palabra y ofreciendo consuelo a quienes buscaban orientación espiritual. Mi vida estaba dedicada por completo a la Iglesia, y cada día me esforzaba por cumplir con mi deber como sacerdote. Sin embargo, jamás imaginé que un solo instante cambiaría por completo mi comprensión sobre la fe y el verdadero significado del cristianismo. Era una noche lluviosa. Después de un largo día escuchando confesiones, visitando enfermos y organizando la parroquia, emprendí el viaje de regreso al monasterio donde vivía. La carretera estaba oscura y la niebla hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Mientras conducía, mi mente repasaba las actividades del día y los sermones que debía preparar para el domingo. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas creaba un ritmo monótono, casi hipnótico. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando, de repente, unos faros brillantes aparecieron frente a mí. Un automóvil avanzaba a toda velocidad en sentido contrario. Intenté girar el volante, pero era demasiado tarde. El impacto fue brutal. Un estruendo ensordecedor llenó el aire, y todo mi cuerpo fue sacudido con violencia. No sentí dolor, solo una extraña sensación de que el tiempo se detenía. Luego, el mundo a mi alrededor se desvaneció en un profundo silencio. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la carretera. La oscuridad y la tormenta habían desaparecido. A mi alrededor, todo estaba envuelto en una luz dorada y cálida, una luz que no cegaba, sino que me abrazaba con una paz indescriptible. El aire era ligero, como si cada respiración llenara mi alma de calma y alivio. Nunca en mi vida había sentido algo semejante. Fue en ese momento que comprendí que ya no estaba en el mundo que conocía. Algo más estaba sucediendo. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Me encontraba de pie en medio de aquella luz dorada, envuelto en una paz que nunca antes había experimentado. No había ruidos, ni miedo, ni confusión. Solo una sensación de plenitud, como si cada parte de mi ser estuviera en armonía con algo mucho más grande que yo. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de distancia, una figura se alzaba con una presencia que no podía describirse con simples palabras. Vestía una túnica blanca, resplandeciente, pero lo que más llamó mi atención fueron sus ojos. Eran profundos, llenos de amor y compasión, pero también de una autoridad indescriptible. No había duda en mi corazón. Era Jesús. Mis piernas temblaron, y sin pensarlo, caí de rodillas. Mis labios temblaban mientras intentaba hablar, pero ninguna palabra parecía suficiente. ¿Cómo podía un simple sacerdote estar ante el Hijo de Dios? Señor, susurré con la voz entrecortada. Él sonrió con ternura y dio unos pasos hacia mí. Cada movimiento suyo emanaba gracia y poder. Cuando habló, su voz no fue fuerte ni estruendosa, pero resonó dentro de mi alma como un eco eterno. Padre Antonio, tu tiempo aún no ha terminado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Su sola presencia me hacía sentir indigno, pequeño, como si cada defecto de mi corazón quedara al descubierto frente a su mirada. Señor, toda mi vida he hablado de ti. He predicado tu palabra, he enseñado sobre la fe y sobre cómo debemos obedecer tus mandamientos. Siempre he intentado servirte. Jesús se detuvo frente a mí y extendió su mano. Su toque fue cálido y real, más real que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Sí, has hablado de mí. Has enseñado sobre la obediencia, sobre la fe, sobre el pecado, pero dime, Padre Antonio, ¿has amado como yo he amado? Sus palabras fueron como un golpe en el alma. Mi corazón se aceleró. Algo dentro de mí me decía que estaba a punto de enfrentar la verdad más dura de todas. Bajé la mirada, sin saber qué responder. ¿Acaso no había cumplido con mi deber? ¿No había dedicado mi vida a la Iglesia? ¿No había enseñado a otros sobre Dios? Entonces, ¿por qué sentía que me faltaba algo? El silencio se hizo pesado. Sabía que él no me condenaba, pero también sabía que me estaba mostrando algo que aún no había comprendido del todo. Y en ese momento me di cuenta de que mi encuentro con Jesús no era un simple sueño ni una visión. Era una llamada, una revelación que cambiaría mi vida para siempre. Permanecí en silencio, con la cabeza baja, sintiendo el peso de la pregunta de Jesús. Su mirada amorosa no me juzgaba, pero penetraba lo más profundo de mi alma, haciéndome confrontar algo que hasta ese momento no había querido ver. Pero, Señor, yo he servido en tu iglesia. He predicado sobre la fe, sobre el arrepentimiento, sobre la importancia de seguir tus mandamientos. He enseñado a otros a alejarse del pecado. ¿Acaso no es eso lo que esperabas de mí? Jesús colocó su mano sobre mi hombro y me hizo alzar la vista. En sus ojos no había reproche, sino una ternura infinita. Padre Antonio,
Has hablado de la fe, del pecado y de la obediencia. Has enseñado a otros a seguirme. Pero dime, ¿has amado a los demás como yo te he amado? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco dentro de mi corazón. En ese instante, mi mente se llenó de recuerdos. Vi cada sermón que había dado, cada consejo que ofrecí en el confesionario, cada enseñanza que impartía a los fieles. Pero luego, mi alma fue llevada a ver otra parte de mi vida. Vi los rostros de aquellos a quienes había juzgado en silencio. Recordé a los pecadores que vinieron a la iglesia buscando ayuda y a quienes respondí con frialdad, enfocándome más en corregir sus errores que en comprender su sufrimiento. Vi a los mendigos que alguna vez tocaron la puerta de la parroquia y a quienes atendí por deber, pero sin un verdadero gesto de compasión. Vi a los jóvenes que luchaban con dudas sobre su fe y a quienes respondí con dureza en lugar de con paciencia. Un dolor profundo se apoderó de mí. Creí haber hecho lo correcto toda mi vida, pero en ese momento entendí que había confundido la enseñanza con el amor. Había predicado sobre Dios, pero no había reflejado su amor con mis acciones. Jesús me habló de nuevo, con voz suave pero firme. El mayor mandamiento es el amor. Amar a Dios con todo tu corazón, pero también amar a tu prójimo como a ti mismo. No vine al mundo para condenar, sino para salvar. No rechacé a los pecadores, sino que los abracé y les mostré el camino. No juzgué a los débiles, sino que los levanté. No cerré mi corazón a los necesitados, sino que compartí su dolor. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo que creí saber sobre la fe y el servicio a Dios se transformaba en ese momento. Pero, Señor, ¿acaso no hay que corregir el pecado? ¿No debemos advertir a los demás sobre el peligro de alejarse de ti? Jesús asintió con dulzura. Sí, pero la corrección sin amor es solo un peso sobre los hombros de los demás. La verdad sin compasión se convierte en una carga que nadie puede soportar. Mi evangelio no es solo advertencia, es misericordia. No es solo ley, es gracia. No es solo justicia, es amor. Cada palabra era como un bálsamo, pero al mismo tiempo una espada que atravesaba mi corazón. Jesús me miró con ternura y me dijo la verdad que cambiaría mi vida. Muchos hablan de mí, pero pocos aman como yo amé. No es suficiente conocer las Escrituras, ni predicar sobre el pecado. Lo que realmente transforma vidas es el amor. Solo aquel que ama como yo amé ha entendido verdaderamente lo que significa ser mi discípulo. Caí de rodillas, llorando en silencio. Todo lo que creí haber construido con mi vida se tambaleaba. Había sido un sacerdote devoto, pero no había sido un reflejo del amor de Cristo. Y en ese momento, entendí que Jesús no me estaba condenando, sino llamándome a ser algo más. A ser no solo un predicador de la fe, sino un verdadero portador del amor de Dios. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi alma como un eco eterno. Muchos hablan de mí, pero pocos aman como yo amé. Sentí como mi corazón se quebraba bajo el peso de esa verdad. No porque Jesús me estuviera castigando, sino porque comprendí cuánto tiempo había pasado sirviendo a Dios sin haber comprendido su verdadera esencia. Mi fe había estado basada en el conocimiento, en la doctrina, en la corrección, pero no en el amor. Mis labios temblaron mientras intentaba hablar. Señor, he fallado. Pensé que estaba sirviéndote, pero ahora veo que aún me faltaba lo más importante. ¿Cómo puedo reparar mi error? Jesús se inclinó hacia mí, y con una dulzura indescriptible, colocó su mano sobre mi cabeza. Aún hay tiempo, Padre Antonio. No he terminado contigo. La luz a mi alrededor comenzó a intensificarse. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo atraído por una fuerza invisible, como si algo me llamara de vuelta. Señor, no quiero irme. Quiero permanecer aquí contigo. Jesús sonrió con ternura, pero su mirada reflejaba un propósito mayor. Tu lugar aún está en la tierra. Hay almas que necesitan conocer mi amor, no con palabras vacías, sino con actos de compasión. Veis el luz en la oscuridad. No solo predique sobre mí, vive como yo viví, ama como yo amé. Quise decir algo más, pero de repente, todo se desvaneció. El despertar en el mundo terrenal. Un sonido agudo penetró mis oídos. Sentí mi cuerpo pesado, como si hubiera estado dormido durante mucho tiempo. Intenté abrir los ojos, y poco a poco, la luz blanca del hospital llenó mi visión. Está despertando. Escuché una voz a mi lado. Parpadeé varias veces hasta que logré enfocar las figuras a mi alrededor. Médicos y enfermeras se movían con prisa, ajustando equipos y revisando mis signos vitales. Padre Antonio, ha sido un milagro que haya sobrevivido, dijo un doctor con incredulidad en su rostro. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Había vuelto. Mientras yacía en esa cama de hospital,
comprendí que mi vida ya no sería la misma. No podía seguir siendo el mismo sacerdote que había sido antes del accidente. Había recibido una enseñanza directa de Cristo, un llamado a cambiar, a vivir su amor de una manera que jamás había hecho antes. Un nuevo propósito. Los días pasaron y mi recuperación avanzó. Pero mi mente no dejaba de pensar en aquellas palabras. No solo prediques sobre mí, vive como yo viví, ama como yo amé. Desde ese momento, cada cosa que hacía en mi ministerio cambió. Ya no me limitaba a enseñar sobre la fe, sino que buscaba reflejarla en mis acciones. Escuchaba a los fieles con más paciencia, sin juzgarlos ni apresurarme a corregirlos. Veía a los pecadores con compasión, recordando que Jesús no los rechazaba, sino que los abrazaba y les mostraba un camino de redención. También me acerqué a los olvidados, los pobres, los enfermos, los marginados. Antes, mi servicio a ellos había sido un deber, algo que hacía porque era parte del ministerio. Ahora, lo hacía con un corazón genuino, porque entendí que cuando ayudaba a uno de ellos, era a Cristo a quien estaba ayudando. Mi sacerdocio ya no se trataba solo de sermones, de normas, de advertencias sobre pecado. Se trataba de reflejar el amor de Cristo en cada acto, en cada palabra, en cada encuentro con otro ser humano. Y así, desde aquel día, vivo con un propósito claro: ser no solo un predicador de Cristo, sino un testimonio vivo de su amor.